de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 1977. Él tiene estudios monásticos de la lengua pali, de acuerdo con los métodos antiguos y modernos. Él es traductor de la Abhidhamma, la psicología budista, escritura pali. Él tiene el Tipitaka y antiguos comentarios y subcomentarios que ahora mismo está trabajando en ellos. Es traductor del pali al inglés, traductor del pali al español. Ha impartido cursos budistas de Theravada en Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico, España, Malasia, Hungría, India, Indonesia, Argentina, Brasil, Chile, China, México, Myanmar, Singapur, Tailandia, Venezuela y Uruguay. Con esto quiero agradecerle a Venerable por darnos el día de hoy la plática, una plática por demás muy interesante para todos nosotros, y le cedo la palabra a Venerable. Buenas tardes, bienvenido, Venerable. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Betty. Es un gusto estar con ustedes hoy, esta noche, para esta conferencia. Voy a compartir la pantalla, pero antes, si por favor me pueden confirmar que me están oyendo bien. Si todo está bien, entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Sí, Venerable. Sí, muy bien. Ah, bueno. Entonces voy a compartir la pantalla. Es una presentación. A ver, la tengo abierta. Tengo que abrir un momento, por favor. Voy a abrir la presentación. Ahí está. Un momento. A ver. Ahora. Bueno, supongo que están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Entonces, un segundo más. Entonces, bueno. Entonces, hoy día vamos a ver un tema muy importante que es el tema de... A ver. Ok. El tema de hoy es este tema, libre albedrío y determinismo, desde la perspectiva del budismo, qué es posible y qué no es posible. Entonces aquí tenemos una primera lámina, supongo que la están viendo. Entonces, ahora, antes de comenzar quisiera decir de que, bueno, este es un tema... A ver, a ver si podemos cerrar los micrófonos. A ver. Ok. Antes de comenzar quisiera decir de que este es un tema que tiene varias facetas y que en realidad da para mucho más de una conferencia, pero yo voy a tratar de abordar los aspectos más importantes de este tema desde dos perspectivas diferentes, no obstante que convergen, que es la perspectiva de la canasta de los discursos y la perspectiva de la canasta de la Abhidhamma. Pues, ustedes saben de que después de que el Buda muere, se convoca por primera vez este primer concilio budista donde se registran y se clasifican las enseñanzas del Buda de acuerdo a diferentes criterios, y uno de estos criterios de clasificación que es el criterio de las tres canastas o tres cestas, que es la canasta del Vinaya, que es la canasta de las reglas de disciplina de la comunidad monástica, la canasta de los discursos y la canasta de la vida.
La canasta del Vinaya, que es la primera canasta, es una canasta técnica legal con relación a la comunidad monástica. Ah, pero la canasta de los discursos, la canasta de la Abhidhamma, es la que contiene las enseñanzas del Buda, que el Buda impartió durante 45 años. Entonces, este tema del determinismo y libre albedrío nosotros lo vamos a tratar primero desde la perspectiva de la canasta de los discursos y después desde la perspectiva de la canasta de la vida. Ahora, todos nosotros conocemos este tema de determinismo y libre albedrío, en realidad, por la filosofía occidental que empieza con los griegos. Es la filosofía occidental, particularmente la filosofía de los griegos, quienes introducen estos conceptos de determinismo y libre albedrío, ¿no? Y entonces tratemos de definir un poco lo que es el determinismo. De acuerdo con la filosofía occidental, el determinismo postula que todos los eventos están determinados completamente por causas previas. Esa es una buena definición, yo creo. Y el determinismo fue expuesto en Grecia a partir del siglo VI antes de la Era Común, que prácticamente es la misma época que el Buda vive en el norte de la India, por Demócrito y Leucipo. Pero parece ser que la noción completa de determinismo se origina con los estoicos a partir de Epicuro, a partir del año 341, que vivió en esos años, 341, 270 antes de la Era Común. Y el libre albedrío sostiene que existe la posibilidad de escoger entre diferentes posibilidades. Y también fue expuesto en Grecia de diferentes maneras a partir de Sócrates, ahí están las fechas, Platón y Aristóteles. Entonces, la mayoría de nosotros conocemos a través de la filosofía griega. Ahora, no obstante que nosotros conocemos estos dos conceptos de determinismo y libre albedrío por la filosofía occidental, estos también fueron expuestos por el Buda. Una de las respuestas del consumidor batata. A ver. Y 6 maestros contemporáneos. O sea, de que si ustedes leen los discursos, ustedes van a encontrar los discursos que hay referencia a estos 6 maestros contemporáneos del Buda, ¿no? Que vivieron en la época del Buda y que estos maestros postulaban distintas enseñanzas, ¿no? Entonces uno de ellos se llamaba Purana Kassapa, y bueno, y él era un determinista, o sea, la ineficacia de la acción. O sea que un poco lo que planteaba este asceta, que se llamaba Purana Kassapa, era de que no importa lo que uno haga, las acciones que uno realice no tienen ningún tipo de resultado, ningún efecto, ¿no? Entonces esa es una forma de exponer el determinismo. Y otro de los maestros contemporáneos del Buda se llamaba Makali Gosala, que también sostenía que el destino tiene todo bajo su control. O sea, de que también es una forma de plantear el determinismo, ¿no? O sea, de que el individuo, el ser humano, no tiene ningún tipo de posibilidad, porque es el destino el que controla y tiene todo bajo su control. Y el otro maestro se llamaba Ajita Kesakambala, y Ajita planteaba un materialismo, o sea, un poco como la ciencia, quizás moderna, ¿no? Extremo, que sostiene que la mente es la misma que el cuerpo. Entonces, si es todo materia, si no hay diferencia entre la mente y el cuerpo, entonces en el momento de la muerte todo se termina. O sea, hay un determinismo también. El otro maestro se llamaba Pakura Kachayana, que sostenía, ¿no?, la doctrina del alma indestructible e imperecedera que nunca muere. O sea, de que en base a esta teoría se niega la ética también, porque uno puede matar, pero como el alma es imperecedera, entonces, ¿no? Entonces, y el otro, el número 5 es Sanchaya Velataputra, que era un escéptico, en este caso este no era
no era en realidad un postulador del determinismo, sino que era un escéptico especulador incapaz de tomar una posición definida con relación a cualquier cosa, ¿no? Y el sexto es Niganta Nataputa, que es Mahavira, que es un personaje muy importante. De todos estos, el más importante yo creo que es este número 6, que es el fundador del jainismo, que es otra de las religiones de la India, que es contemporáneo al Buda. A ver si por favor pueden cerrar los micrófonos porque tengo eco. Entonces, con relación a Niganta Nataputa, hay cierta similitud en ciertas cosas, pero importantes diferencias. Importantes diferencias con la enseñanza del Buda. O sea, yo no voy a entrar en esto, simplemente yo les estoy mostrando esto para explicarles de que en la época del Buda había distintos tipos de teorías y creencias, y varias de las enseñanzas de estos maestros se pueden catalogar dentro de lo que nosotros llamamos determinismo. Si ustedes quieren leer más sobre esto, yo les recomiendo que lean el segundo discurso del Digha Nikaya, que es el Samanyapala Sutta, que es el discurso de los frutos de la vida monástica, ¿no? En ese discurso hay un detalle de cada uno de estos 6 maestros y cuáles son las doctrinas y las enseñanzas de cada uno de ellos. Por supuesto de que eso lo van a encontrar en muchos otros lugares, pero ese discurso vale la pena quizás leerlo si ustedes quieren conocer más sobre estos maestros contemporáneos al Buda. Ahora, pero como tenemos tiempo limitado, yo quiero hablar de un importante discurso que se llama el Tita Yatana Sutta, que bueno, nosotros lo traducimos al español como el discurso de las creencias, ¿no? Este es un importante discurso, el Tita Yatana Sutta, discurso de las creencias, donde el Buda expone 3 sistemas de creencias que conducen a la inacción, porque niegan el libre albedrío. O sea que en términos de la dicotomía determinismo, libre albedrío, estos 3 sistemas de creencias se incluyen en la posición determinista. Entonces, a continuación, yo voy a compartir con ustedes algunos pasajes relevantes de este discurso. Ahora, es muy interesante el nombre, el Tita Yatana, que nosotros traducimos como creencia, pero Tita es una especie así de muelle que hay en un río, y Ayatana es una base, o sea, de que cada uno está parado, digamos, en un sistema de creencia. Eso es un poco lo que quiere decir esto. O sea, nosotros lo traducimos como creencia, pero en donde uno está parado, en donde uno está de pie, como dicen en España, establecido, ¿no? Eso es Tita Ayatana, ¿no? Entonces hay distintos lugares donde un individuo puede estar establecido, de pie. Entonces por eso hay distintos sistemas de creencias. Entonces ahora leamos este discurso. Este es un discurso que el Buda pronuncia a los bhikkhus, ¿no? Entonces los bhikkhus son los monjes, los discípulos del Buda. Entonces por eso el Buda dice bhikkhus, estas 3 creencias completamente investigadas, estudiadas, discutidas por los sabios, no obstante que han venido de otros, conducen a la inacción. ¿Cuáles 3? Bhikkhus, hay algunos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así. Cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es debido a lo hecho en el pasado, ¿no? Entonces eso es lo que en Pali se denomina Pubekata Hetu, ¿no? Entonces, cualquier cosa de que uno
experimenta o que uno haga en el presente, ¿no? De acuerdo con esta creencia, todo eso está determinado ya por el pasado. Entonces esa es la primera creencia. Y aquí dice de que el Buda habla de ascetas y brahmanes porque en la época del Buda había dos tipos de personas espirituales. Los brahmanes, que era digamos como la religión oficial, digamos. En la época del Buda, como ahora, por ejemplo, no sé, en México el catolicismo, ¿no? Los brahmanes eran un poco la institución, la religión oficial. Y los ascetas, en realidad, es una tradición libre del término samana. Incluye a todos los otros, como por ejemplo el Buda y esos maestros contemporáneos que acabamos de mencionar. Entonces, y aquí dice de que conducen a la inacción en el sentido de que como no existe posibilidad de nada, porque si uno atribuye, digamos, a todo lo que ocurre en el presente al pasado, entonces uno en realidad no tiene escape. Entonces, en ese sentido, significa que conduce a la inacción. No hay que entender en el sentido de que uno no va a hacer nada. Entonces, esa es la primera creencia. Y la segunda creencia es bhikkhus. Hay algunos ascetas o brahmanes. Muelle, ese es no sé quién escribió muelle ahí, pero ese es el término de tita en Pali, ¿no? Bhikkhus, hay algunos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así. Cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable o desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es debido a la creación de Dios. O sea, de que aquí el Buda, el término es Isara Nimana Hetu. Hetu es la causa, Nimana significa creación, Isara en Pali significa Dios, ¿no? Entonces, si uno atribuye, digamos, a todo lo que uno experimenta y todo lo que uno hace, digamos, a la creación de Dios o a la voluntad de Dios, uno podría decir, entonces el individuo no tiene libre albedrío, porque uno está, digamos, controlado, digamos, en este segundo caso, ¿no? En este caso, la creencia de un creador. Y la tercera creencia, bhikkhus, hay algunos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así. Cualquier cosa que un individuo experimenta, agradable, desagradable o no agradable, ni agradable ni desagradable, todo esto no tiene condición, no tiene causa. Ahetu apachaya. O sea, de que en este discurso en realidad se resumen tres posiciones, ¿no?, deterministas. O sea, de que la primera es debido a todo lo que uno experimenta y todo lo que uno hace se debe a lo que pasó en el pasado. La segunda es todo lo que uno experimenta o hace se debe a una voluntad o una creación de Dios. Y la tercera es que todo lo que le pasa a uno no tiene causa ni condición, ¿no? Entonces, las tres creencias mencionadas en este discurso implican un determinismo que invalida la responsabilidad individual de las acciones, y los seres, bajo el influjo de estas creencias, cometen transgresiones éticas como matar y dañar seres sintientes, etc. O sea, de que si en realidad todo se debe a alguna de estas tres causas, en realidad eso, de acuerdo con lo que el Buda dice en este discurso, eso invalida la ética. O sea, de que en realidad, ¿no?, ¿qué importa? Que uno mate o no mate, que uno cometa transgresiones éticas. Si todo esto no se debe, digamos, a un libre albedrío presente con relación que uno puede escoger entre una posibilidad y otra. No. Entonces, de acuerdo a lo visto en este discurso, este tipo de determinismo está incluido dentro de la categoría de creencias erróneas
que hacen que un individuo realice acciones que causan daño y sufrimiento a otros y que, además, de acuerdo a la ley universal de causa y efecto, genere potencialidades negativas que en un periodo futuro también resultarán en su propio sufrimiento. Es de esta manera como se enfoca el tema del determinismo y el libre albedrío en la canasta de los discursos. O sea, de que yo he tomado este discurso, pero uno podría tomar otros. Pero un poco la temática o el enfoque en la canasta de los discursos es esta. O sea, el determinismo es una concepción errónea y los seres influidos por esta concepción errónea, ¿no?, cometen transgresiones éticas que causan sufrimiento a otros y además, debido a esta ley universal de causa y efecto, generan potencialidades negativas que van a también resultar en detrimento de ese mismo individuo. O sea, de que eso es un poco el tratamiento que nosotros encontramos de esto en la canasta de los discursos. Entonces aquí nosotros tenemos un diagrama que dice determinismo, es una concepción errónea de acuerdo con el budismo, y las concepciones erróneas conducen a transgresiones éticas. O sea que las concepciones erróneas no solamente son estados mentales insanos. Si ustedes estudian Abhidhamma, van a ver que uno de los 14 factores mentales insanos es ditthi, que es una concepción errónea. Pero la concepción errónea, además de ser un factor mental insano, es un poco el móvil o el motivo o lo que motiva a los seres a realizar acciones que son transgresiones éticas, ¿no? O sea, por ejemplo, bíblicamente se justificó la esclavitud, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, bueno, a lo mejor en otros lados también, o sea, pero bueno, yo estoy dando el ejemplo, ¿no? Y hasta, no sé, hasta mediados del siglo XX, algunas de estas denominaciones cristianas continuaron, digamos, reafirmando toda esta cuestión de la justificación bíblica de la esclavitud, ¿no? Hasta, bueno, que después, o sea, ¿no? O por ejemplo, no sé, la idea, ¿no?, de que toda la tierra ha sido creada para que los seres humanos saquemos provecho y utilicemos y explotemos, ¿no? Entonces, o sea, esa es una concepción errónea de acuerdo con el budismo que justifica, digamos, no sé, matar animales, sacrificar animales, no sé, destruir el medio ambiente, etc. Entonces, las concepciones erróneas o las creencias erróneas no son solamente un problema porque son factores mentales insanos, sino que también son fundamentales porque motivan, digamos, las acciones de los seres. O sea, no es de sorprender entonces que en la canasta de los discursos el énfasis del Buda, ¿no?, sea precisamente con relación a esto. Entonces, en la canasta de los discursos uno encuentra la idea expresada de diferentes formas que la creencia determinista es perjudicial, no solo en sí misma, sino también por el hecho de que ésta se convierte en la guía y justificación de nuestras acciones. Por lo tanto, en la canasta de los discursos se hace hincapié en la importancia de adoptar lo que se denomina una recta creencia, también traducido como recto entendimiento, visión, samadhi, que es el primer componente del noble óctuple sendero. O sea, normalmente el óctuple noble sendero, el primer componente es samadhi. Literalmente samadhi significa recta creencia, no obstante que se traduce como recta visión o recto entendimiento, pero en realidad el significado literal es precisamente recta creencia. Entonces, en la canasta de los discursos nosotros tenemos ese énfasis en que uno tiene que tener samadhi, recta concepción, recta creencia, ¿no? Solamente cuando un individuo ha adoptado una recta creencia, se dice que es posible practicar los componentes restantes del noble óctuple sendero y lograr la liberación. En el Dhammapa del Buda dice eso. Este es el único sendero, se refiere al óctuple
al noble octuple sendero, no existe otro para la purificación de la visión, ¿no? O sea, de que la recta creencia es fundamental en las enseñanzas del Buda, ¿no? Para poder practicar todo el octuple sendero uno tiene que partir de una creencia correcta, ¿no? Entonces la creencia determinista, ¿no?, que se puede exponer y plantear de diferentes formas, es una creencia incorrecta. Entonces, si nosotros adoptamos esa creencia, entonces no tenemos recta creencia, y cuando no tenemos recta creencia, nosotros no podemos practicar el noble octuple sendero, y si nosotros no practicamos el noble octuple sendero, entonces, como el Buda dice, el único sendero para la purificación de la visión, ¿no? Entonces nosotros no vamos a lograr la liberación del sufrimiento. Ahora, entonces nosotros podemos resumir aquí un poco lo que hemos visto hasta ahora. Entonces la importancia de adoptar la recta creencia, ¿no?, que permite la práctica del noble octuple sendero, y la práctica del noble octuple sendero conduce gradualmente a la liberación del sufrimiento, ¿no? Entonces esto es posible, ¿no? Pero esto no se termina aquí. Ahora, pero el tema del determinismo y el libre albedrío tiene un alcance mayor que el aspecto de las creencias erróneas como normalmente se trata en la canasta de los discursos. Entonces, para comprender completamente el tema del determinismo y el libre albedrío, es necesario recurrir a la tercera canasta, la canasta de la Abhidhamma. Si solamente se recurre a la canasta de los discursos, nuestro conocimiento sobre estos temas no será completo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es explicarle, o sea, en el tiempo que me queda, un poco sobre cómo hay que entender esto desde la perspectiva de la Abhidhamma, porque solamente cuando nosotros entendamos desde la perspectiva de la Abhidhamma vamos a comprender bien, completamente el tema del determinismo, el libre albedrío. O sea, si uno cree que con lo que dice el Buda en los discursos, y uno entendió esto, yo les puedo decir que no es así. Ahora, por supuesto, de que si uno practica el octuple noble sendero, uno va a alcanzar la liberación gradual del sufrimiento. O sea, no es necesario que estudiemos Abhidhamma, pero para entender el tema completamente sí necesitamos entender Abhidhamma. Entonces, veamos ahora la canasta de la Abhidhamma. Ahora, no obstante que existe el libre albedrío, el cual está representado por el noble octuple sendero, la cuarta noble verdad, el camino medio, la práctica que conduce a la liberación del sufrimiento. Esta posibilidad de liberación está enmarcada en un contexto determinista que es importante comprender correctamente. Es aquí donde es necesario recurrir a la canasta de la vida. O sea, de que el Buda en el momento de su iluminación, desde su descubrimiento, una de las cosas que el Buda descubre es de estas cuatro nobles verdades, ¿no? Como se dice, así como todas las pisadas están incluidas en la pisada del elefante, el Buda dice, todo lo que existe a nivel de realidades últimas está incluida en las cuatro nobles verdades. Y estas cuatro nobles verdades que ustedes conocen es la noble verdad de la insatisfactoriedad o sufrimiento, la noble verdad de la causa de la insatisfactoriedad o sufrimiento, la noble verdad de la cesación de la insatisfactoriedad o sufrimiento, y la noble verdad de la práctica que conduce a la cesación de la insatisfactoriedad o sufrimiento. Esa cuarta noble verdad también se denomina el noble octuple sendero y también se denomina camino medio, ¿no? O sea, de que en realidad el descubrimiento del Buda implica
de que existe el libre albedrío. Eso no hay duda, ¿no? O sea, de que existe la insatisfactoriedad y el sufrimiento, pero también existe una causa y una práctica que conduce a la cesación de esa insatisfactoriedad y ese sufrimiento. O sea, eso es lo que el Buda descubrió. Entonces, por lo tanto, pero ahora, ¿cómo es posible que lograr esa liberación del sufrimiento? Esa posibilidad de liberación en realidad está enmarcada en un contexto determinista y que solamente aprendiendo Abhidhamma nosotros podemos comprender. Entonces yo aquí he hecho un diagrama muy simple para mostrar un poco la perspectiva de cada uno de nosotros, desde la perspectiva de la realidad última. Somos un compuesto de mente y materia, ¿no? La mente a su vez está formada de un componente que es la conciencia y otro componente que son los factores mentales. Y la materia, hay distintos tipos de propiedades materiales, ¿no? Entonces, nosotros, el primer momento de la existencia humana es un surgir de mente y materia en el primer momento. Eso es lo que se llama en Pali Patisandhi, ¿no? Entonces ese es el primer momento de una existencia individual, en este caso hablemos de seres humanos, ¿no? Y a partir de ese primer momento hay una continuidad de momentos de mente y materia. La mente y la materia no obstante son realidades diferentes, son inseparables durante la existencia. Entonces la mente y la materia están ligadas, ¿no? Se dice de que la mente no puede existir sin la materia no puede existir sin la mente. En nuestros textos se da el símil de un ciego y un paralítico para explicar la relación que existe entre la mente y la materia. El ciego no ve y el paralítico no puede moverse, ¿no? O el paralítico, no sé, a lo mejor una persona que no tiene habilidad de caminar, no sé cómo se dice en México, paralítico. Entonces, si el paralítico se sube a los hombros del ciego y le indica, ambos pueden ir, ¿no? Entonces, de esa manera se explica la relación entre la mente y la materia. Entonces, desde la perspectiva de la Abhidhamma, cada uno de nosotros somos ese compuesto de propiedades mentales y materiales. Y en una existencia en particular, por ejemplo esta, hay un primer momento, que para cuestiones así didácticas, digamos que es el momento de la concepción. No obstante, no es realmente así, pero para cuestiones didácticas, digamos que es así. Entonces, el momento de concepción, hay un primer surgir de mente y materia, eso se llama Patisandhi en Pali. Y a partir de ese momento, hay una continuidad de propiedades mentales y materiales, ¿no? Que es lo que nosotros aquí llamamos continuidad de la existencia, de la mente y la materia en una existencia individual. En Pali eso se llama Santati. Y al final hay un último momento de mente y materia. Entonces ahí se termina la vida, la existencia particular. Eso se llama en Pali Chuti, ¿no? O sea, de que cada uno de nosotros, si nos analizamos desde la perspectiva de la Abhidhamma, somos eso. Por supuesto de que hay variaciones en cuanto a muchas cosas, pero esa generalidad es válida. Ahora, desde el punto de vista de la Abhidhamma, el primer momento es un momento que es el resultado del karma pasado. Tanto la conciencia y los factores mentales que surgen
en el primer momento, como las propiedades materiales. En el caso de un ser humano, son 3 grupos de 10 propiedades materiales. O sea que son 30 propiedades materiales diferentes. Esos 3 grupos de 10 propiedades materiales también son el resultado del gamma pasado. O sea, de que ahí nosotros tenemos una situación determinística, ¿no? Ahora, si vamos al último momento, el momento, también ese es un momento que es una conciencia. La mente es resultante, ¿no? Y la materia no toquemos mucho eso, pero también es un momento que está determinado. O sea, de que nosotros tenemos un determinismo en el primer momento y tenemos un determinismo en el último momento de la existencia. Y todo lo que queda, que es este periodo intermedio, que bueno, si una persona vive 80 años, o sea, en realidad estos son momentos infinitesimales de tiempo. O sea, se dice de que un surgir de conciencia, en un chasquido de dedos surgen trillones de momentos de conciencia. O sea, de que imagínense la duración del primer momento y del último momento. O sea, de que todo lo que está en el medio es realmente lo sustancial, digamos, en cuanto a tiempo, ¿no? Y en todo este periodo intermedio, ¿no? Nosotros tenemos una parte que es determinística y una parte donde hay libre albedrío. O sea, de que ustedes ven que cuando nosotros analizamos esto de la perspectiva de la vida, cambia completamente. Entonces, de acuerdo a lo visto en la lámina anterior, ahora ustedes pónganse a mirar desde donde cada uno de nosotros estamos el primer momento de esta existencia, ¿no? O sea, que eso pertenece al pasado. Entonces, de acuerdo a lo visto en la lámina anterior, el primer momento de una existencia individual consiste en 2 realidades últimas, mente y materia, que surgen como resultado de las fuerzas de la condicionalidad. Es decir, desde la perspectiva del momento presente, en que cada uno de nosotros nos encontramos ahora, existe determinismo. El hecho de que uno sea humano, mujer u hombre, etc., es algo que está previamente determinado y que no es posible hacer nada para cambiarlo. ¿Ok? Veamos el último momento. De acuerdo a lo visto en la última lámina, ¿no? El último momento de una existencia individual consiste en 2 realidades últimas, mente y materia, que surgen como resultado de las fuerzas de la condicionalidad. Es decir, desde la perspectiva del momento presente, mirando hacia el futuro, este último momento también está determinado y no es posible hacer nada para cambiarlo. O sea que nosotros tenemos ya 2 puntos de determinismo en la existencia de cada uno de nosotros, ¿no? El primer momento, o sea, uno es humano, uno es hombre o uno es mujer, eso ya está dado. Ahora, veamos los momentos intermedios. Entonces, en los momentos intermedios nosotros tenemos 2 fases de la mente. Yo no voy a hablar de la materia ahora por cuestiones de tiempo, voy a hablar solamente de la mente. Nosotros tenemos una fase pasiva, que es la fase de determinismo, que son lo que se llaman los momentos de continuidad vital. La continuidad vital es una mente resultante. Y nosotros tenemos una fase activa, ¿no? Que la fase activa son lo que se denomina los procesos cognitivos, ¿no? Donde la mente toma objetos, diferentes tipos de objetos. Entonces, y hay 2 grandes grupos de procesos cognitivos: los procesos cognitivos de las 5 puertas, o de la puerta de los 5 sentidos, que es cuando uno ve, cuando uno oye, cuando uno huele, cuando uno gusta, cuando uno toca. Esos son los 5 sentidos.
Entonces, cada vez que uno ve o oye, hay un proceso cognitivo de la puerta de los 5 sentidos, ¿no? Y el otro grupo de procesos cognitivos es la puerta de la mente, que es cuando uno experimenta algo independientemente de estos 5 sentidos. O sea, que cuando uno recuerda algo, cuando uno piensa, cuando uno especula, etc. O sea, hay muchos tipos de procesos cognitivos de los 5 sentidos y muchos tipos de procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Pero tanto los procesos cognitivos de los 5 sentidos como los de la puerta de la mente representan la fase activa de la mente, de la mente. Y es dentro de estos procesos cognitivos que hay distintos momentos de mentes, ¿no? Entonces, yo he puesto colores aquí. Yo después les voy a compartir a ustedes el PDF de esta presentación. Si quieren se los comparto ahora, pero antes que me olvide. Ahí tienen un link. O sea, esta presentación está ahí. Entonces, en los procesos cognitivos, que es la fase activa, tenemos momentos de mentes resultantes, que es determinismo, mente funcional, que también es determinismo, y mente insana, sana o insana, ¿no? Entonces, es solamente en estos procesos cognitivos que un ser humano, en este caso, experimenta, ya sea procesos cognitivos de la puerta de los 5 sentidos o procesos cognitivos de la puerta de la mente, donde uno tiene la posibilidad de tener una mente que no sea determinista, una mente sana o insana, ¿no? Ahora, los momentos estos de continuidad vital, ¿no?, son los momentos que uno experimenta cuando uno está durmiendo sin soñar, ¿no? Son los momentos de continuidad vital, son momentos que también ocurren entre los procesos cognitivos. Para que uno pueda tener un proceso cognitivo después de otro proceso cognitivo, tiene que haber momentos de continuidad vital como amortiguador o como buffer, ¿no? Entonces, gran parte de las conciencias o de las mentes que un individuo experimenta durante estos momentos intermedios de la existencia son estos momentos de lo que se llama la conciencia de continuidad vital, ¿no? Y esos momentos de continuidad vital son momentos resultantes, o sea, que están determinados. Entonces, de acuerdo a lo visto en la lámina anterior, los momentos intermedios de una existencia individual pueden ser determinados y momentos en donde existe la posibilidad de ejercer el libre albedrío. Entonces, veamos un poco más en qué consisten estos momentos intermedios. Entonces, los momentos intermedios de la existencia, como dijimos, se dividen en 2 grandes grupos. La fase pasiva, que son momentos mentales resultantes, determinantes, y la fase activa, que son momentos mentales resultantes, determinismo, momentos funcionales, que también podemos decir es determinismo, y momentos mentales sanos o insanos. Ahí es donde existe el libre albedrío. Ahora, veamos la fase pasiva de la existencia. Ahora, considerando que dentro de la fase pasiva se incluye el tiempo en que un individuo está durmiendo sin soñar y también los momentos entre los procesos cognitivos. O sea, dije que para que pueda haber un proceso cognitivo después de otro, tiene que haber una especie de buffer, un amortiguador, que son momentos de continuidad vital, ¿no? Entonces, los momentos entre los procesos cognitivos, es posible estimar que esta fase representa aproximadamente 1/3 de la existencia del individuo. Debido a que esta fase pasiva consiste en un flujo de momentos mentales resultantes, entonces es posible decir que durante estos momentos no existe libre albedrío. O sea, de que nosotros tenemos, yo creo que es más de 1/3 de la existencia, pero bueno, para hacer, digamos así, redondear un poco todo esto,
O sea, de que nosotros tenemos un tercio de la existencia que está determinada, ¿verdad? Toda esta conciencia de continuidad vital en la cual uno está, por ejemplo, cuando uno duerme, ¿no? Eso es un flujo de conciencia de continuidad vital, ¿no? Entonces esa conciencia es una conciencia resultante, siempre la misma para un individuo, para una existencia en particular. O sea, esa conciencia para un individuo en una existencia particular siempre es la misma y el objeto siempre es el mismo. Es un objeto oscuro que es indiscernible, ¿no? Por uno mismo. Es por eso que cuando uno duerme, o sea, uno no tiene conciencia de lo que experimenta. Solamente cuando uno sueña, tiene conciencia, porque los sueños en realidad son procesos cognitivos, ¿no? Ahora, la fase activa, ¿no? Incluye diferentes tipos de momentos mentales. Solamente existe libre albedrío en esa parte de los procesos cognitivos en donde ocurren momentos mentales sanos o insanos. O sea, de que la fase pasiva está determinada. La fase activa tiene momentos resultantes, momentos funcionales y momentos sanos e insanos. Es solamente en los momentos sanos e insanos donde existe libre albedrío. Todo el resto es determinismo. Entonces aquí nosotros tenemos un diagrama de un proceso cognitivo de las 5 puertas. Entonces los momentos mentales sanos e insanos representan el modo en que un individuo se relaciona con los diversos objetos que se le presentan a través de las 6 puertas de los sentidos. Por lo tanto, desde la perspectiva de la Abhidhamma, solamente es posible ejercer libre albedrío durante esta parte de la fase activa de la mente. Entonces, ahora, esto es bien importante. Esto es bien importante. Nosotros experimentamos algo, por ejemplo, a través de la puerta del ojo. Un objeto visible, ¿no? Entonces, la primera parte del proceso cognitivo está determinado. Pero hay una parte en el proceso cognitivo donde uno puede relacionarse con ese objeto de una manera sana o insana. Entonces, es en esa parte del proceso cognitivo donde uno tiene libre albedrío. O sea, muchas veces uno experimenta, por ejemplo, un objeto desagradable, visual, ¿no? Ahora, el hecho de que uno experimente un objeto visual desagradable, eso está determinado, pero uno puede relacionarse con ese objeto de una manera sana, ¿no? Versus una manera insana. Entonces, en esa parte del proceso cognitivo, donde un individuo puede ejercer el libre albedrío, ¿no? Ahora, vamos, ya van casi 50 minutos, pero ahora termino. Entonces, conclusión. De acuerdo con el descubrimiento del Buda, existe el libre albedrío, el cual está representado por la cuarta noble verdad, la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento, y consiste en el noble óctuple sendero. Y ahí ustedes tienen los 8 componentes del óctuple sendero: recta creencia, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recto modo de vida, recto esfuerzo, recta atención plena y recta concentración, ¿no? Entonces ese es el óctuple sendero, eso es el libre albedrío. No obstante, para poder ejercer el libre albedrío se requiere partir de una creencia correcta, de acuerdo a como se expone en la canasta de los discursos, y de esta manera poder practicar el noble óctuple sendero, que consiste en 3 partes: virtud, concentración y sabiduría. Es necesario recurrir a la canasta de la Abhidhamma para poder comprender en qué momento el libre albedrío es posible y en qué momento no es posible. Solamente cuando se comprende correctamente lo que es posible, un individuo estará en condiciones de practicar el noble óctuple sendero para reducir y eventualmente realizar la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento. O sea, de que como ustedes pueden ver, esta es la última lámina,
o sea, si nosotros explicamos esto de la perspectiva de la Abhidhamma, o sea, entonces se me ocurrió una metáfora a mí para poder explicar este tema del determinismo y libre albedrío desde la perspectiva del budismo. O sea, de que esto no es una cuestión así, es una u otra, porque como ustedes pueden ver, o sea, como vimos desde el punto de vista de la Abhidhamma, o sea, entonces la metáfora que se me ocurrió es que nosotros estamos navegando en un mar, en un gran océano de determinismo, en una nave de determinismo, pero nosotros tenemos el timón de esa nave, ¿no? Y nosotros, si manejamos el timón con 8 componentes, ¿no? Con esa rueda, ese podemos llevar a esa nave que está navegando en este mar de determinismo, y esta nave determinista, que es un poco todos los agregados, ¿no? Resultantes que también tenemos, a una isla, ¿no? Donde uno trasciende, digamos, ya sea el determinismo y el libre albedrío, que es la liberación del sufrimiento. Entonces, como dije anteriormente, este es un tema que tiene muchas facetas y da para mucho, pero yo creo haber podido, en cierta manera, resumir cosas que son bien importantes desde la perspectiva de las enseñanzas del Buda. O sea, normalmente uno aprende, de acuerdo con la canasta de los discursos, que la cuarta noble verdad es el octuple sendero, que consiste en la ética o la virtud, ¿no? Que consiste en la concentración y consiste en la sabiduría, ¿no? Pero uno tiene que saber también cuándo puede practicar eso. O sea, eso es posible practicar solamente en ciertos momentos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería compartir, pero estoy seguro yo de que con las preguntas y comentarios que ustedes hagan, vamos a poder a lo mejor explorar un poco más este tema. Entonces, seguramente, Betty, ¿cuál es el procedimiento para poder Claro que sí. hacer preguntas aquí? Gracias, gracias, venerable. Quiero aprovechar para comentarles a todos, antes de que entremos a las preguntas y respuestas, para comentarles que las enseñanzas del venerable son totalmente gratuitas. Los maestros no cobran nada por sus enseñanzas, pero como todos sabemos, el monasterio pues trabaja y vive de nuestros retiros, de nuestras pláticas, de las enseñanzas, y el dana que nosotros podamos lograr de esta manera amorosa es la rueda de la existencia del Dhamma. Les pedimos a todos en el chat, vamos a poner un número de cuenta, y Capac también les vamos a mandar a través de Capac la cuenta de venerables, que es la cuenta del monasterio. Directamente ustedes pueden hacer su donativo, mandarnos la ficha a Lina o a una servidora para hacérselos llegar y tener más o menos visto quiénes nos pudieran aportar, quiénes nos pudieran apoyar. No es obligatorio, pero de esta manera estamos también nosotros generando méritos amorosos, ¿okay? Con lo que ustedes gusten donarnos. Gracias a todos. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. No hay pregunta insana, o sea, no crean que sientan que su pregunta es muy tonta y no la hagan. No, háganla y para que salgan de su duda. Los que están teniendo apenas contacto también pueden hacer su pregunta sin temor. Ahora sí que pueden levantar la manita, pueden escribir en el chat o pueden abrir su audio y decir tengo una pregunta. ¿Okay? Aquí hay una persona que levantó la mano, que Perfecto. es Soledad Luque. Adelante, Soledad, en el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Ya no está más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, agradecer
su dedicación y bueno, y a todos los que hacen posible, ¿no? Eso, lo primero. Y lo segundo es, venerable, yo tengo una duda. Si el primer momento de reconexión es determinismo y el último momento, o sea, la conciencia de muerte, también está determinada, ¿cómo es posible, si es tan importante la última conciencia de muerte, poder llegar bien preparado, con una conciencia sana, si está determinada? No sé si Sí, entiende mi sí, pregunta. claro, claro. Sí, o sea, Muchísimas gracias. sí. El primer momento, bueno, es, como dijimos, lo que se llama la reconexión, el primer momento que consiste en la mente y la materia. Entonces, en Sí, ese momento ambos son eh, resultantes, ¿no? Ahora, sí, la conciencia de muerte, nosotros tenemos que entenderla, porque para una existencia en particular, de acuerdo con el Abhidhamma, la conciencia de reconexión, la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte son las mismas conciencias con el mismo objeto. La única diferencia es la función que la conciencia realiza. O sea, de que la conciencia de reconexión, que es la primera, tiene la función de generar esa nueva existencia. sí. Y después, esa misma conciencia con ese mismo objeto tiene la función de continuidad vital durante toda la existencia. O sea, de que tiene la continuidad vital significa que es la conciencia que preserva la existencia. Cuando uno duerme, por ejemplo, esa conciencia de continuidad vital ocurre preservando la continuidad de la existencia individual de ese individuo, de tal manera que cuando uno se despierta, uno sigue viviendo, ¿no? Ese es el significado del término Pali Bhavanga o Bhavanga. Y el último momento, en realidad, es la misma conciencia que la conciencia de reconexión y la conciencia de continuidad vital y el mismo objeto. Pero lo que hay que entender aquí, que la última conciencia, la función de esa conciencia es terminar la existencia esa particular. O sea, que la conciencia de muerte, esa conciencia lo que hace es surge y cesa. Y cuando esa conciencia cesa, se terminó la vida de ese individuo. Pero, pero eso no significa de que uno no tenga, digamos, no pueda hacer nada, ¿no? Porque en realidad es en la fase activa donde un individuo puede realmente practicar, digamos, el noble óctuple sendero y tener conciencias sanas, en este caso. Y por medio del óctuple noble sendero uno puede alcanzar la realización de las conciencias del sendero, ¿no? Entonces, si uno Perfecto. alcanza las conciencias del sendero, que es, digamos, en esa fase intermedia, ¿no? Entonces, uno logra la liberación del sufrimiento, ¿no? Pero ese proceso de la conciencia que vimos ahí, también el proceso de la materia, que no lo he explicado, siguen leyes establecidas, ¿no? Y esas leyes funcionan para todos los seres de la misma manera, ¿no? O sea, de Perfecto. que aún el Buda cuando muere, digamos, si ustedes leen el Mahaparinirvana Sutta, el discurso, ¿no?, de la muerte del Buda, el Digha Nikaya, que ahí se relata cómo muere el Buda, ¿no? O sea, si ustedes leen ahí, incluso tenemos una traducción de Mahaparinirvana Sutta en nuestra página, que el Buda entra en las llanas, en las absorciones meditativas de la materia sutil, ¿no? Y después entra en las absorciones de la esfera inmaterial, ¿no? Y después vuelve, bueno, entra y vuelve. Y llega un momento, ¿no?, que el Buda muere. Y la última conciencia del Buda en realidad es la conciencia esta, que Bien, se llama Chuti, ¿no?, que es la bien. conciencia de muerte. O sea que en realidad esa conciencia de muerte del Buda, como de cualquier individuo, toma como objeto el mismo objeto que tomó la conciencia de reconexión, ¿no? O sea, eso está determinado por las leyes de condicionalidad, ¿no? Perfecto. ¿No? Pero bueno, ¿qué significa la liberación del Buda? Es que al haber erradicado las potencialidades, ¿no? No hay, digamos, una continuidad kámica, ¿no? Bien, bien.
Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Gracias. Aquí hay algunas preguntas en el chat que voy a tratar de leer, a ver. A ver. Y de Andrés Salvador. A ver, sí. Si hay un yo, ¿quién o qué elige en las yávanas para que se dé el libre albedrío? Ok. Ok. Las yávanas son esos momentos, porque Andrés está usando un término técnico de la Abhidhamma. Las yávanas son esos momentos donde uno puede tener conciencias sanas o insanas, ¿no? En realidad no es que existe un yo, ¿no? Lo que escoge tener conciencias sanas o insanas es lo que se llama la correcta o incorrecta consideración, ¿no? Si uno tiene correcta consideración, uno no puede evitar, ¿no? Cuando uno utiliza los conceptos o el lenguaje, ¿no? Utilizar, o sea, estos términos, pero en realidad la conciencia es la que si uno tiene correcta consideración, las conciencias estas son sanas. Si uno tiene incorrecta consideración, las conciencias esas son insanas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo tengo, por ejemplo, una experiencia desagradable, ¿no? Si voy caminando y veo, no sé, algo desagradable. Eso es algo que está determinado. O sea, que me está ocurriendo porque hay determinismo ahí. Pero ahí yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo miro hacia la izquierda y veo algo desagradable, por ejemplo. O sea, lo vi. No puedo hacer nada con relación a eso. Pero, ¿cómo reacciono ante eso? Eso es lo que se llama libre albedrío. O sea, que yo puedo enojarme o tener aversión hacia lo desagradable. Entonces en ese caso tengo incorrecta consideración. O yo puedo reaccionar con conciencias sanas, a pesar de que estoy experimentando algo desagradable. Ahora, si ustedes han meditado, les voy a dar un ejemplo. Cuando uno medita, por ejemplo, sentado, o sea, muchas veces uno tiene dolor, ¿no? O sea, sobre todo si uno no tiene suficiente experiencia en la práctica, ¿no? Entonces uno tiene experiencias de dolor físico, ¿no? Entonces las conciencias de dolor son conciencias resultantes, ¿no? Ahora, ¿cómo uno se vincula o se relaciona con ese dolor? Eso está dentro de nuestras posibilidades. Ahí hay libre albedrío. Normalmente la gente experimenta dolor y tiene aversión automáticamente. O sea, de que no puede diferenciar o discriminar o discernir, digamos, que el dolor es una cosa y la aversión al dolor es otra, ¿no? Pero la aversión en realidad es algo que uno le está agregando a eso que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, cuando uno medita, ahí, por ejemplo, son momentos que uno ejerce el libre albedrío. Ustedes que han meditado y los que han meditado saben qué difícil que es. Porque es como si uno le estuvieran ajustando cada vez más. A veces el dolor, como está ligado al cuerpo, el dolor se va incrementando por niveles, ¿no? Si ustedes han meditado, van a saber bien lo que estoy diciendo. ¿Y hasta qué punto uno puede realmente ejercer libre albedrío cuando uno le van incrementando el nivel del dolor? No es que se lo vayan incrementando, pero o que haya alguien o algo que lo incremente, pero el dolor a veces se va incrementando. Entonces nosotros cuando practicamos meditación podemos ver perfectamente, ¿no? Eso, de una manera, bueno, el dolor es algo muy conspicuo, muy evidente, pero nosotros podemos ver toda esta cuestión de la cuestión del libre albedrío y el determinismo. Por supuesto que hay muchas cosas más que no se pueden tratar, que es la cuestión de los conceptos aquí, pero bueno, espero haberle respondido a Andrés, si no me dice. Sergio Sosa, ¿se podría decir que es un libre albedrío condicionado por la creencia correcta o incorrecta? Es bueno eso, sí, claro, porque
hay una condición. Cuando uno tiene una creencia correcta, entonces uno va a tener conciencias sanas. Entonces, hay una condición, que yo no diría que es causa, pero es una condición. Judith, la mente sana, insana, es la del libre albedrío, pero ¿puede explicar más ampliamente la diferencia entre la mente resultante y funcional, por favor? Sí, claro, Judith. O sea, de que la mente se puede dividir de acuerdo al género, se llama yati en Pali, en aquella mente que produce resultados, que es la mente sana o insana. Esa es una clasificación de la mente. Entonces, la mente sana o insana. Y después, la otra mente, el otro grupo es la mente que es resultado, ¿no? Entonces, la mente que es resultado también puede ser resultado de una mente sana o de una mente insana. Por supuesto que eso no ocurre juntas, ocurren en momentos separados. Y la mente funcional es el otro grupo, que es una mente que simplemente surge, hace algo y cesa. Y esa mente no genera un resultado como la mente sana o insana, y tampoco es el resultado de una mente sana o insana. Esa es la mente funcional. Entonces, desde el punto de vista de la mente, nosotros tenemos esos grupos, ¿no? La mente sana o insana, que es la mente que produce resultados. La mente que es resultado, que puede ser resultado de lo sano o insano. Y la mente que es funcional, que es una mente que no es ni sana ni insana, ni es resultado de lo sano o insano. Es una mente que simplemente surge en un momento, hace algo, cesa y se terminó. Entonces eso es la explicación. Cualquier cosa me dice Mariano Ríos, ¿cuál es la diferencia entre Santati y Bhavanga? En realidad, Santati es un término pali que se refiere a la continuidad de la conciencia, o sea, de que Bhavanga es parte de esa continuidad de la conciencia. Bhavanga es la conciencia de continuidad vital que explicamos que uno experimenta cuando uno está durmiendo, sin soñar. Entonces hay un flujo de conciencia de continuidad vital, ¿no? Entonces eso se llama Santati también, ¿no? Santati significa la continuidad de la conciencia, ¿no? Ahora, Silvana Villarreal. Según la psicología occidental, la mente insana podría estar determinada por la genética y el ambiente, por lo que podría venir determinada sin libre albedrío. ¿No lo toman así en el budismo según lo expuesto? ¿No habría libre albedrío? ¿No habría libre elección en lo insano? No, entonces, pero bueno, pero la psicología occidental, o sea, hay muchos tipos diferentes, ¿no? Ahora, una cosa es condicionalidad y otra cosa es causalidad, de acuerdo con el budismo, ¿no? Entonces, eso es bien importante diferenciar. Pero el hecho de que uno tenga una mente sana o insana, de acuerdo a las enseñanzas del Buda, siempre hay libre albedrío. Uno podrá tener las peores condiciones, ¿no? Pero eso no es un determinismo de causa y efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una historia, lo que se llama el símil de la sierra en los sutras, ¿no? Que el Buda dice, ¿no?, de la práctica de las moradas sublimes del amor benevolente, que dice que aun si a uno le estuvieran cortando los miembros con una sierra usada de dos manos, ¿no?, esa persona que hace surgir odio o enojo en su mente es uno que no está siguiendo la enseñanza del Buda, dice. Imagínense, o sea... Venerable, no sé los demás, pero creo que se perdió un poco el sonido, ¿no? Y no le escuchamos lo último que dijo. ¿Hasta dónde me escucharon? Al inicio de la historia.
O sea, de que, bueno, hay un sutta, un discurso, ¿no? Que el Buda dice, ¿no? De que si a uno le estuvieran cortando los miembros con una sierra, digamos, esa persona que hace surgir odio o enojo en su mente no está siguiendo su enseñanza, ¿no? O sea, de que aún en situaciones extremas, ¿no? Uno tiene la posibilidad de tener mentes sanas, aún en las circunstancias más desfavorables, ¿no? Pero ese es un tema que el tema que Silvana plantea es muy interesante, ¿no? Incluso hay una conferencia que yo di en un congreso de psicología sobre eso, que si después me recuerda yo le puedo pasar, pero no, o sea, siempre hay libre albedrío en esos momentos con el que uno puede tener mente sana o insana. Si no, no existiría la posibilidad de liberación, ¿no? Claro, o sea, es fácil tener libre albedrío cuando uno tiene un poquito de dolor, ¿no? Pero cuando uno tiene mucho, mucho más dolor, o cuando uno está sujeto, digamos, a circunstancias muy desfavorables, es más difícil. Pero bueno, también eso depende del entrenamiento mental y la práctica que una persona tiene. O sea, si ustedes leen el comentario del gran discurso de los fundamentos de la atención, que también está en nuestra página, ustedes van a ver historias de monjes que practican, digamos, la atención plena ante circunstancias, o sea, inimaginables. O sea, de situaciones de tortura, etc., ¿no? Pero bueno, si quiere después volvemos sobre eso. No sé, una persona que se llama Solo. El karma se manifiesta entonces durante el largo de la vida, aparte de los momentos de concepción y muerte. O sea, el karma es, en realidad estamos hablando del resultado del karma. Entonces, el resultado del karma puede ser mental y material. Entonces, las conciencias de continuidad vital son conciencias que son el resultado del karma pasado. O sea, cuando ocurre la reconexión, o sea, esa reconexión surge como resultado de un karma pasado. Y ese karma pasado tiene una fuerza y una potencialidad tal que tiene la potencia y la posibilidad de generar todos esos momentos de conciencia de continuidad vital, que son conciencias resultantes. Y otras, aparte hay otras, ¿no? A lo largo de la existencia, por supuesto. La respuesta es sí. Se perdió la imagen y el sonido, ahora me están escuchando bien, ¿no? Andrea Abad, ¿el karma no te determina? Bueno, a ver, si toma el micrófono y me explica un poco más la pregunta, por favor. Sí, adelante. Si quiere puede. No tiene audio. O sea, el karma determina, por supuesto que determina. O sea, que uno reconecta como humano, uno reconecta como hombre, como mujer, etcétera. Eso es el resultado del karma pasado. O sea, eso es causa y efecto. Por eso no entiendo bien. No sé si habrá alguna otra pregunta. Ok. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que no la haya escrito en el chat? Bueno. Creo que ya no, venerable. A ver. Susana Melegati. Dentro de las enseñanzas del Buda está el concepto de sueños lúcidos. Y si es así, ¿hay libre albedrío? Pues los sueños en realidad son procesos cognitivos. Y al ser procesos cognitivos, en esa fase del proceso cognitivo hay libre albedrío. Pero generalmente es difícil tener libre albedrío en esos momentos de sueño, ¿no? Porque
cuando uno despierta, ¿no? Que uno se da cuenta de que el sueño es como si perteneciera a otra realidad, ¿no? O sea, cuando uno despierta, uno descubre que estaba soñando. Ahora, la práctica de la atención plena y la práctica de la meditación, porque la realidad misma que nosotros vivimos, no la realidad de cuando soñamos, sino la realidad que nosotros vivimos, por ejemplo, como ahora, de acuerdo con el Buda, es también como un sueño. O sea, hay un verso en el Dhammapada que el Buda dice que uno debería ver al mundo como un espejismo. Uno lo debería ver como una burbuja. Ese que ve al mundo de esta manera no es visto por el rey de la muerte. Algo así dice el verso, ¿no? Leonardo Núñez Cuartas. El libre albedrío, al elegir un linaje mahayana o theravada, es excluyente el uno del otro. En realidad, o sea, el linaje no es importante aquí, ¿no? Porque el libre albedrío, o sea, estamos hablando a nivel de la experiencia de la vidama, ¿no? Cómo nosotros experimentamos la realidad. Entonces, independientemente de que uno sea budista o no, entonces uno tiene esa experiencia, ¿no? De los objetos y cómo se relaciona con los objetos, ¿no? Ok. Entonces, muy bien. Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Estaba buscando en mi acordeón, pero no lo encontré. Son unas reglas como tipo condicionales, en donde dice, yo creo que usted se la sabe, dice, no surge el gusto nada más de ver el objeto, ¿no? Tiene que existir el órgano sensorial con el objeto para que surja el contacto del Exacto. contacto, que la conciencia de ese órgano sensorial, ¿no? Exacto. Ahí surge la sensación, en qué punto, y no me sé las siguientes reglas de ese... Del origen condicionado. ¿En qué punto de esa cadena se da el libre albedrío? O sea, entre la sensación y tanha, que es la siguiente, que es el deseo, ¿no? Y el único medio sería el entrenamiento gradual para poder Exactamente. llegar a ese estado. Exactamente, o sea, qué bueno que lo menciona. O sea, Es que en la doctrina del origen condicionado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un determinismo hasta el nivel de la sensación, ¿no? Pero a través de la sensación al siguiente enlace, el labón, que es tanja, que es el deseo, no sé, la avidez, o sea, no sé cómo lo traducen, ahí uno puede evitar, ¿no? Porque la sensación es una variable muy importante, digamos, en la experiencia. Entonces es a través de la sensación, ¿no? Si es agradable que uno tiene apego, si es desagradable que uno tiene aversión. Entonces uno en ese eslabón uno puede evitar, digamos, pasar, digamos, de la sensación al eslabón del deseo. Sí. Qué bueno que lo dijo. Entendería entonces que con el entrenamiento gradual y los altos niveles de concentración sería como una ralentización, ¿no? Para poder hacer el libre albedrío en ese punto nada más. Exactamente, o sea, que no necesariamente se da a nivel de sensación, porque por ejemplo con relación al dolor, uno puede, pero sí, también es así, ¿no? Pero yo creo de que la mejor forma de practicar esto es a través de la meditación, ¿no? Porque a través de la meditación uno va a ir agudizando la percepción que uno tiene de los objetos y también de los factores mentales que uno experimenta, ¿no? Entonces de esa manera uno va a poder ver más claramente todo este procedimiento, ¿no? Pero como le decía anteriormente, hay muchas más cosas aquí, ¿no? Que no puedo entrar, ¿no? Que es toda la cuestión de los conceptos, ¿no? Y de las realidades últimas. Pero qué bueno que trajo ese tema, ¿no? A ver que aquí... Tengo una pregunta. A ver. Sí, hoy en día que muchas personas mueren o anestesiadas o bajo una dosis muy fuerte de analgésicos, ¿no? Oye, así. Entonces, ahí, y digamos, y mueren en ese momento,
en uno de esos momentos, lo que antes hubo previo a la conciencia de la muerte, ¿es solo la conciencia de continuidad vital? No. O sea, para una persona poder morir, tiene que salir de la conciencia de continuidad vital. Y tiene que haber un proceso cognitivo, tiene que haber una fase activa. O sea, de que aún todas esas personas de que están en, no sé, como usted dice, ¿no? En coma y que aparentemente no, pero para que esa persona muera tiene que salir de esa continuidad vital, tiene que haber un proceso cognitivo activo, aunque sea uno, y ahí morir. Solamente. Pero claro, una persona que la está viendo seguramente no va a poder ver eso. Pero, o sea, una persona que está viendo, uno va a creer que se murió, o sea, ¿no? Estando en coma, o como usted dice, ¿no? Pero desde el punto de vista de la Abhidhamma, para que una persona muera tiene que salir de la conciencia de continuidad vital. Es imposible morir, porque la conciencia de continuidad vital, cuando tiene la conciencia de continuidad vital, es incompatible con la muerte. Precisamente la continuidad vital significa eso, la continuidad de la existencia, ¿no? Y cuando uno está en coma, la continuidad vital es, o sea, cuando uno está en coma, la continuidad vital es lo que lo mantiene a uno. ¿Ok? Sí, entonces digamos, sería sano pedir, no si está uno en coma, pero que no lo anestesien o algo así para uno tener como que las previas conciencias a la muerte, pues... Ahora, lo que pasa es de que también, o sea, hay personas de que padecen dolores extremos, ¿no? O sea, de que también, o sea, hay que aplicarse un poco el camino medio, ¿no? Con relación a esto, porque a no ser de que uno sea, no sé, un arahant o sea, una persona completamente realizada, que bueno, o sea, por eso, si quieren leer esas historias que les comenté, ¿no? Pero yo creo que si una persona tiene dolores excruciantes, ¿no? O sea, es, o sea, yo creo que, porque si uno no tiene una mente capaz de manejar eso, eh, entonces, entonces por eso es mejor tomar algo, ¿no? Ah, eso sería mi consejo. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Ok, muchas ¿Ok? gracias. Ricardo, adelante. Buenas noches, venerable. Gusto Buenas noches. saludarle. Buenas noches, Ricardo. Mucho saludarle. Son dos preguntas. Uno es, ¿qué conciencia es la que permanece entre la conciencia de muerte y la conciencia de reconexión? Nada, ninguna. Ninguna. No hay nada. O sea, Ok. se dice que la conciencia de muerte es una condición de contigüidad de la conciencia de reconexión. O sea, de que una de las condiciones para que surja la conciencia de reconexión es que la conciencia de muerte surge y cesa. Pero no hay nada entre medio. Ok. Ok, ¿Ya? ¿Y la gracias. otra? ¿Eso es todo? No, generalmente digo, para mí creo que en general es más fácil reconocer el libre albedrío en palabra y en acción, pero ¿cómo podríamos identificar ese libre albedrío en pensamiento? Claro, eso también es muy bueno lo que dice Ricardo, porque uno puede, ¿no? A veces, ¿no? Cuando está con otras personas y las otras personas dicen cosas, ¿no? Y a veces uno tiene estados mentales insanos, ¿no? Pero uno puede contener, digamos, el pasaje del estado mental insano a, al lenguaje incorrecto, digamos, ¿no? Eso sería el libre albedrío. O lo mismo con la recta acción, ¿no? Es muy buena la pregunta que hizo Ricardo, ¿no? O sea, de que también es una cuestión de grados eso, ¿no? A veces es imposible detener el enojo en la mente cuando, ¿no? Uno está, digamos, con otra persona que le está diciendo algo y todo lo demás. Pero es posible detener el enojo expresado a través del lenguaje o la acción corporal, ¿no? Ahora,
Muy buen tema ese, qué bueno que lo hizo. Ahora, pero a través de la meditación es posible reconocer eso, ¿no? Incluso a través de la práctica de la atención, a ver, cerrar este micrófono. A través de la meditación, o sea, a la atención uno puede reconocer el enojo y cuando uno reconoce el enojo desaparece. O sea, pero uno tuvo momentos insanos a veces, ¿no? Pero mientras más entrenamiento uno tiene, entonces ya es más difícil que surjan esos estados. Sería como el momento, surge el pensamiento y si lo logramos identificar y no elaboramos más sobre el pensamiento, sería ese momento, o sea, como la no elaboración respecto de ese pensamiento que surgió, ese objeto que surgió en la mente. Bueno, eso también podría ser una técnica, no elaborar sobre eso, pero también, o sea, es observar, digamos, el estado mental que surge en ese momento, ¿no? Si uno observa, ¿no? Si uno está en una continua observación, es difícil que surja un estado mental insano. Pero muy buena pregunta. Gracias, venerable. Bueno, a ver, pero yo estaba aquí. A ver quién estaba. Marina. Marina me dice que invita a la clase del martes. Bueno, a ver, Marina, invite usted. ¿En dónde está Marina? Aquí, pero me agarró imprevisto. Adelante. Bueno, no, a todos los invitamos el martes. El Instituto de Estudios Budistas Hispanos tiene una charla sobre la práctica del Zen con el profesor Francisco Ramos. Es a las 2 de la tarde hora México. Se pueden inscribir a través de la página web del instituto. Así que bueno, todavía hay cupo y pueden participar los que aún no se han anotado. Se llama La práctica del Zen, el lenguaje y la poesía. Gracias. Gracias, Marina. Gracias a ti. Gracias, Betty. Natalia, ¿la posición socioeconómica de las personas está determinada? Pues, imagínense, por ejemplo, si una persona nace... ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? Entonces, una persona nace, por ejemplo, en una familia, ¿no?, que tiene medios, otros nacen en una familia que no tiene medios. O sea, después, cómo sigan las cosas puede cambiar. Pero en ese momento, ese tipo de reconexión en particular, o sea, está determinada por el karma pasado. O sea, hay un sutta de que se llama, el Majjhima Nikaya, que ustedes quieren leer, que se llama el Chula Kama Vivanga, que es la exposición menor del Kama, ¿no? Y es muy interesante la historia de este discurso, ¿no? Y en la página también tenemos sobre eso, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un poco, ¿no?, sobre el Kama. A ver, estaba leyendo. Andrés Alvarado, cuando en el tiempo del Buda, que la gente se iluminaba al escucharlo, ¿no es eso determinismo? Si es así, la iluminación está determinada. O sea, en la época del Buda mucha gente se iluminaba escuchando, no sé, un verso. O sea, si ustedes leen el Dhammapada y muchas de las historias de esos versos, la gente se iluminaba escuchando un verso, ¿no? Lo que significa de que no es que esté determinado, pero esa gente tenía las condiciones, había madurado espiritualmente para poder estar, digamos, en condiciones, ¿no?, de alcanzar la iluminación en ese momento. O sea, está determinado en el sentido, bueno, de que esa gente había practicado antes, ¿no?, y había hecho un trabajo previo que le permitía en ese momento tener la realización de la verdad, ¿no? A ver, ¿qué otra más? Soledad Luque, la conciencia de reconexión es siempre la misma a través de toda la existencia. Bueno, pues no sé qué quiere decir siempre la misma, pero la conciencia de reconexión puede cambiar, o sea, de una existencia a otra, puede tener diferentes objetos,
O sea que la conciencia, ustedes en el Abhidhamma se estudia que hay 19 conciencias que tienen la función de reconexión, ¿no? Entonces hay 19 tipos diferentes de conciencia que pueden tener la función de reconexión. Y la conciencia de reconexión puede tener diferentes tipos de objetos. O sea, de que no es la misma de una existencia a otra. Cambia. O sea, François, buenas noches, está diciendo. Ahí que está. Con relación a la toma de decisiones dentro del libre albedrío, ¿existen buenas o malas decisiones? Sí, claro. Sí. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta también. Lo que pasa es que ¿no? Se dice, ¿no?, de que uno tendría que... Hay 4, se llama claridad de entendimiento para tomar decisiones. La claridad de entendimiento del momento, o sea, por ejemplo, a lo mejor uno tiene que determinar si es el momento apropiado para tomar la decisión o no. Eso es una cosa que es importante. Otra cosa con la toma de decisiones es evaluar si la decisión que uno va a tomar no es perjudicial para la persona, para otras personas, para uno mismo o para ambos. Entonces, esas son consideraciones que uno tiene que tener con relación a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, primero uno evalúa si no causa sufrimiento al otro, a uno y a ambos. Entonces, después uno evalúa si es el momento oportuno, ¿no?, para tomar la decisión, ¿no? Entonces, después de que uno evalúa si es el momento oportuno, hay una serie de condiciones que uno tiene que tener en cuenta. Pero sí, es importante, ahí hay libre albedrío. Cecilia Garcés. ¿Hay alguna práctica en la tradición Theravada que se pueda hacer durante el sueño para aprovechar ese tiempo como práctica para la iluminación, ya que es una buena parte de nuestra vida? Pues no. O sea, cuando uno duerme, o sea, ahora, no, ahí, o sea, no puede, uno está en realidad, ¿cómo se dice? El karma está fructificando durante todo ese tiempo, ¿no? Durante el tiempo que uno duerme. O sea, de que en realidad no hay ninguna práctica. Lo que uno puede hacer es, antes de dormir, por ejemplo, la práctica del amor benevolente. Entonces, esa es una práctica que se dice que es muy buena. Tiene como 11 beneficios y tiene algunos beneficios con relación al sueño. Hay como 3 beneficios. Pero durante el periodo de dormir, uno no se va a iluminar ahí. Cuando uno está durmiendo, ¿no? Pero es necesario, ¿no?, para descansar, para recuperarse, etc. Ok. ¿Terminamos? Bueno, por si hay una pregunta más, está bien, pero... Bueno. Bueno. Bueno, yo nada más quería aclarar, voy a pasar ahorita la cuenta de venerables, porque había comentado Betty que era la del monasterio, pero son 2, esta del venerables, la paso y ya después paso la del monasterio por si alguien quiere hacer un donativo ahí. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, Betty, a CAPAC, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo también compartí el link de la presentación. No sé si quieren se los comparto de nuevo o ya lo tienen. Si quieren tener la presentación en PDF. Sí. ¿Quiere que lo comparta de nuevo? Sí, venerable, porque se quedó muy arriba con las preguntas y luego cuesta trabajo. Estamos compartiendo ahorita todos, por favor, si pueden checar el chat antes de que se salgan, porque cuando te sales se borra el chat, se borra todo. Para los que son de IEP y invitados de
el monasterio. Pueden checar, por favor, la cuenta para que hagan sus donativos. Les vamos a agradecer mucho. Y Capac, les haré llegar también las cuentas. Recuerden, todo lo que ustedes puedan donar es realmente para cada uno de nosotros son muy buenos méritos. Esto es de corazón a corazón. Gracias, venerable. Ok, entonces yo me despido de ustedes, que estén todos muy bien, que cuídense mucho, que tengan buena salud, como el Buda dice, la salud es la mejor ganancia, ¿no? Entonces, por favor, cuídense mucho en esta época tan difícil que se vive en México, ¿no? Y continúen practicando el Dhamma asiduamente, ¿no? Y el noble octuple sendero. Que todos estén muy bien, felices y en paz. Okay, gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias.